Solo ha bastado que Donald Trump filtre que parece que hay un acuerdo con China, que China no ha confirmado, de que los aranceles se van a quedar solo en el 30% en los próximos 90 días mientras se negocia, y China bajaría los aranceles al 10% a los productos americanos para que las bolsas se pongan eufóricas y vuelvan a recuperar prácticamente todo lo perdido desde el principio de año. El dólar se ha vuelto a apreciar, estamos cerca de 1,10 y bueno, lo que estamos viendo es lo normal, es una volatilidad enorme en los mercados porque la incertidumbre, Francis, es enorme. La verdad es que es muy difícil anticipar qué va a pasar con todo el tema de aranceles, cuál va a ser la política del dólar del Donald Trump, qué política fiscal va a hacer, si al final va a aumentar el déficit, si no va a aumentar el déficit. Mi opinión, yo creo que hay que seguir siendo prudentes porque lo que estamos viendo es que, voy a dar un dato, antes de toda la guerra comercial desde el pasado mes de febrero, el arancel medio en Europa de productos exportados e importados a Estados Unidos era del 1,5%. Y en este momento, hasta que se aclare si va a haber arancel recíproco o no, Trump ya nos ha subido el arancel al 10%. O sea, la subida de aranceles es prácticamente 6 veces. Es verdad que viendo lo que se anunció, pues parece que ya es poco, un 10%, pero bueno, un 10% es un incremento de la presión arancelaria. Y luego está pues toda la presión que hace sobre la Reserva Federal, sobre el dólar, la posibilidad de que genere inflación en la economía americana. Bueno, yo creo que nosotros desde aquí lo vemos con tranquilidad, mejor que los mercados estén tranquilos, pero yo no estoy tranquilo, Francis. Hasta que no se aclare la incertidumbre, pues la volatilidad seguirá y mejor ser prudentes. Mejor ser prudentes, dice José Carlos Díez. Claro, pero es que, bueno, con los inputs que le llegan a uno desde allí, pues es que, claro, a veces es difícil. Pero bueno, esta será una de las cuestiones que vamos a abordar. Lógicamente miraremos al nuevo sumo pontífice y a todo lo que ha girado en torno al Papa. Pero vamos a empezar con esta cuestión. Pedro Antonio Morejón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco. Y Juan Luis Manfredi, ¿qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues para mí muy buenos días, creo. No sé, no tengo muy claro. O tardes, estás con un poco de jet lag. ¿Nos quieres contar dónde estás y por qué, si quieres también? Pues mira, estoy en Costa Rica, con lo cual tengo un poquito de jet lag. Hay una diferencia de 8 horas y no tengo muy claro ahora si estoy desayunando, cenando o yéndome a la piscina. No lo tengo muy claro. Y estoy aquí porque vengo con la UCLM a impartir un curso de diplomacia, nuevos desafíos, bueno, todo el mundo, todo lo que vemos cada lunes aquí, pues tiene luego un impacto en la docencia. Aquí hablamos de comercio y negocios internacionales, relaciones internacionales, inteligencia, estrategia global. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de una semana muy intensa en la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, pues nada, magnífico destino. Espero que te dé tiempo también a refrigerar un poco la cabeza, por así decirlo, que aquel país es una auténtica maravilla. A ver, dos sonidos que guardarían relación con esto que nos apuntaba José Carlos Díez. Me voy a saltar del primer ministro de Canadá, que se refería a Trump y en esto de las relaciones comerciales, y vamos a escuchar al propio Trump. Es verdad que de hace unos días, yo creo, no sé si en las últimas horas lo hemos oído, pero de hace unos días, él venía a decir que si no hay comercio con China, Estados Unidos no pierde pasta. We already made a great deal. We're not doing business with China right now. We lost $1 trillion last year with China, $1 trillion. So if you're not going to do business with them, you're not going to lose $1 trillion. But we lost. I want China to do great, but we can't. Lo que pasa es que con la política arancelaria es un poco como la veleta del campanario de mi pueblo, pues claro, ya no se sabe. En los últimos horas, o este fin de semana, perdón, en esa reunión en Suiza, ambos países decidieron quitarse, corrígeme si me equivoco, Juan Luis, algo así como un 115% de los aranceles que se habían impuesto, ¿no? La verdad es que sí, el corte era diseñado con el cariño para Pedro Antonio para que nos explique cómo no hacer negocio significa no perder pasta, que es una cosa fascinante, ¿no? Como la lógica del presidente es, si no estoy haciendo negocios no pierdo dinero. Bueno, es un poco raro del argumento, pero como estamos acostumbrados a sus argumentos, pues ya sabes. Te apunto dos cosas. La primera idea es que, lo hemos repetido muchas veces, el presidente Trump dice 100 cosas al día o a la semana, yo qué sé, 99 son, voy a decirlo así, son imprecisas y una es verdad. El problema es que no sabemos cuál es.
¿cuál es esa que dices que es verdad, ¿no? Y este sábado él tuiteaba una cosa sobre que venían grandes acuerdos para la semana que viene y tal, y esta era verdad. Lo que tenemos ahora es, que es donde yo te quiero llevar, Pachi, don Antonio, es a que toda esta cuestión arancelaria que don Antonio nos explica mejor, en realidad es una cuestión política, es una cuestión de cómo le doy yo la vuelta a un sistema internacional que a mí no me convence, que no me gusta, y al que le voy a dar una vuelta completamente para que las negociaciones sean, ahora llamamos esto mini porque es entre 2 países o menos, o sea 3 países o menos, o bilateral, o sea, nada de acuerdos grandes, nada de acuerdos generales, y vamos a ir, como el cholo, partido a partido, ahora con China, hace unos días con el Reino Unido, supongo que con Canadá veremos un acuerdo en las próximas fechas, porque desde luego lo que no tiene sentido, lo apuntaba antes, es que son 2 gigantes haciéndose daño por una vía por la que yo no termino de ver cuál es la ganancia, ¿no? No hacer negocios no significa no perder dinero, significa que tus activos se están devaluando, están depreciando, y desde luego que China o quien fuera busca otro socio con el que hacer ese dinero y colocar pues su tecnología, su máquina herramientas, su soja o lo que fuera, ¿no? Por tanto, vamos a hablar de esta dimensión política y vamos a hablar también de, pues que para el presidente Trump los aranceles son un instrumento para negociar otras cosas. En el caso particular que nos afecta a los europeos, esas otras cosas es la seguridad, la OTAN. Oye, pues si no compráis el 5%, pues te lo cobro en aranceles. Oye, pues si no compráis el diseño militar estadounidense, pues ya os lo cobro yo por otra vía, ¿no? Esa idea de que la seguridad es un servicio que se compra y que se vende, pues deja a las claras que el interés del presidente por el libre comercio es muy limitado. El libre comercio sería instrumental para ese mundo trumpista que pues que es distinto al que habíamos hablado antes, es distinto al que habíamos estudiado, donde democracia, libre comercio, seguridad, todo iba de la mano, y ahora encontramos, pues que yo puedo llegar a un acuerdo con China dejándolo al 30 y al 10 y seguir habiendo. Y desde luego, y aquí concluyo, el daño ya está hecho, porque el mantenimiento de un 10% estándar, digámoslo así, ya es una decisión muy, muy, muy inflacionaria. A mí no me cabe duda de que lo vamos a ver en el corto plazo, un problema de inflación, vamos a decirlo así, traída en barco, ¿no? Porque te traes la inflación no solo porque tú no la puedas generar dentro de tu casa, sino porque la estás trayendo de China o de otros mercados donde pues el coste eléctrico es más alto, o sea, el coste energético, perdón, el coste laboral, el coste de la cadena de suministros, no sé yo. Sí. No sé si Pedro Antonio tiene algo más de luz. Yo sigo viendo nada más que una dimensión política de todo este juego de tarifas. Ya veíamos hoy, además, Pedro Antonio, algún titular, ¿verdad?, sobre el déficit de Estados Unidos, anunciando que va a subir hasta un 9% en 10 años con las políticas fiscales de Trump. Pero claro, a todo esto que nos comenta Juan Luis y que de lo que hablamos prácticamente cada semana hay que ponerlo en contexto, porque estamos hablando, 1, de conflictos bélicos, 2, de una guerra monetaria y fiscal, 3, de esta guerra comercial. Pero claro, esto nos lleva a esos altos niveles de endeudamiento, al margen de maniobra que nos quedaría, sobre todo yo creo que en el bolsillo de los ciudadanos europeos, para financiar proyectos de innovación, de competitividad, de medio ambiente, y algo que estamos aparcando un poco, estamos un poco dejando de lado, que es la batalla esta de la gestión de los tipos de interés. ¿Cómo cosemos todo esto? Sí, la verdad es que muchas veces, cuando tienes tantos frentes abiertos, como decía el refrán, que mucha barca poco aprieta, ¿no? Entonces, en economía utilizamos esa famosa cláusula ceteris paribus, que en Román Paladino, es decir, me voy a centrar en una sola cosa y luego iremos con una mente muy, muy humana, pero sobre todo muy varonil, secuencialmente, ¿no? Mi primer comentario. Mira, la economía es como una bicicleta. Si no anda, se cae. No es que tú no puedes parar la bicicleta, salvo que tengas un equilibrio, en fin, genial. Normalmente, para que la economía no se caiga, tiene que moverse. No es verdad que digo, bueno, yo me quedo, me abstengo, no hago negocios y bueno, pues me mantengo. No, se te cae. Porque todo está organizado para que todo sea un fluido. Es decir,
Tú para construir un coche necesitas comprar, necesitas vender y todo, pues eso, como una bicicleta que vaya andando, ni muy rápida ni muy lenta, tiene que moverse. Segundo comentario. A veces nos centramos tanto en el tema que nos ponen delante de los ojos, el arancel, que olvidamos otros elementos que están en el backstage, como el iceberg que tiene la gran masa de hielo debajo del agua y no se ve. Y uno de ellos es el tema monetario, que nos hemos olvidado de él. El año pasado era el tema estrella, la inflación y la corrección mediante los tipos de interés. Lo cierto es que ahora mismo el gran problema que tiene Estados Unidos, y lo tiene Europa, lo hemos comentado muchas veces, su fortísimo endeudamiento. Cuando tú te endeudas solo tienes dos vías. La que ahora estamos, me imagino que todos nosotros, con el lápiz en la mano, pues haciendo nuestra declaración de la renta, es decir, la vía impositiva, y eso está llegando a su tope. Es decir, la presión fiscal está cercana al 50%, por mucho que algunos pues quieran suavizarlo, ¿no? Y solo queda endeudarse. Claro, cuando te endeudas, no es lo mismo endeudarte a un tipo de interés o a otro. Y el problema que está ocurriendo en Estados Unidos, y el miércoles pasado hubo un evento significativo, la Reserva Federal norteamericana no bajó los tipos de interés, no lo ve claro. El Banco Central lo va haciendo poco a poco. Ahora estamos en Europa como en el 2,25, ¿no? En Estados Unidos se han clavado en el 4,25. Alguien dirá, bueno, pues tampoco es para tanto. Es el doble. Es el doble. El costo financiero para financiar todas estas cuestiones en Estados Unidos va a ser el doble que la europea. Y si además pensamos que la principal partida presupuestaria norteamericana no es la defensa, es los tipos de interés. Esta cifra ya la he comentado una vez, pero voy a recordarla. Solo en intereses Estados Unidos tiene una partida de 1,2 billones de dólares. Billones de millón de millones. Sí. Es decir, solamente para pagar los intereses. Eso, si de pronto te encuentras con que el bono norteamericano está ahora mismo en el 4,35 y el de a 10 años todavía más, significa que las previsiones de endeudamiento van a ser muy costosas. Y volvemos a lo mismo, ¿quién lo va a pagar? Y el segundo comentario también muy divertido, muy interesante. ¿Quién tiene los bonos norteamericanos? Pues como Estados Unidos era un país con el que teníamos tanta confianza, nos llevábamos tan bien, eras tan fuerte, pues lo tenemos todo el mundo. Pero lo tienen sobre todo mercados asiáticos, lo tiene China, lo tiene Japón. ¿Y qué ocurre si los venden? Porque no lo ven claro. Si esos bonos que permiten a Estados Unidos endeudarse pues hasta las cejas, como diría un castizo, si de pronto los lanzas al mercado, los vendes, provocas un cataclismo financiero monetario que ahora mismo no está en el escaparate. Tenemos conflictos militares, los has citado, por no mencionar India y Pakistán, prefiero ni mentar la bicha. El tema aranceles, pues ya está sobre ahí, sobre la mesa, las negociaciones. No es lo mismo un 1 que un 10, que un 30, pero ya da igual. Estamos en unos porcentajes desorbitados para lo que sería el comercio internacional, pero poca gente habla del mar de fondo que puede suponer el tema monetario. Ahora mismo yo creo que es, fíjate que José Carlos lo mencionaba, uno de los principales problemas que tiene que afrontar Estados Unidos y nosotros, que tenemos un endeudamiento también muy fuerte y que no conseguimos rebajarlo Europa un poco más. Y yo creo que gracias a ello estamos un poquito en mejores condiciones. Yo creo que el Ejecutivo norteamericano se ha dado cuenta de ello, ha visto que China tiene un instrumento de negociación muy fuerte, que son la cantidad enorme de bonos norteamericanos que posee, y ha decidido dar un paso para suavizar. Y tiene razón, con esto concluyo. Solamente con el mensaje de que primero paraliza 90 días todo este lío de los aranceles y que da un cierto margen a la negociación, tú fíjate cómo han reaccionado los mercados. Los mercados están deseosos de crecer. 2025 hubiera sido un año fantástico de recuperación y nos estamos encargando de fastidiarlo, ¿no? Vamos a ver si la sensatez del dinero, a veces el dinero es mucho más sensato que la política, encauza los intereses que al final, pues todo el mundo quiere ganar dinero. Claro. Y Estados Unidos también. Claro. Bueno, iremos viendo, porque esto cambia la película cada cuarto de hora. Pero venga, vámonos al Vaticano, protagonista de la mayor parte de la información de los últimos días. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. No sé qué clase de análisis te deja, Juan Luis, lo visto en los últimos días, lo que conocemos del perfil del nuevo Papa, del León XIV, los guiños, el propio nombre elegido, la cercanía, supuesta o no tan supuesta, a Francisco, no sé, ¿qué te deja la elección de este nuevo Papa?
Pues mira, lo primero, el titular básico, que no hay papa italiano. Y esto, no sé si es una buena o una mala noticia, pero es un signo de los tiempos, ¿no? Estamos reorientando las instituciones globales y el papado no deja de ser otra. Y este eurocentrismo de dar por sentado que el obispo de Roma tiene que ser un nativo, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es que cada vez va calando que no, que todo lo contrario, que tenemos que abrir las fronteras y las instituciones. Y eso me lleva a pensar en que estamos en la estela, voy a decirlo así, de los papas americanos, ¿no? Primero el argentino, luego el estadounidense, y tenemos una mirada global de la Iglesia Católica y del catolicismo, que no deja de ser la familia de 1.400 millones de personas y seguramente la familia más importante en términos religiosos, aunque eso es discutible porque no se trata de medir aquí cuánto sí, cuánto no, pero estamos hablando de un papa que conecta un momento muy delicado para Estados Unidos, no solo por el trumpismo. Yo no voy a decir que este es un papa anti-Trump, porque la Iglesia no juega en esos tiempos estratégicos, digámoslo así, ¿no? Pero sí es un papa que quiere recuperar presencia en Estados Unidos, donde el catolicismo está de muy capa caída por diversas razones históricas, históricas y ahora culturales, y sí que es un mensaje hacia el entorno americano, donde el catolicismo ha perdido empuje por las iglesias evangélicas, que son, por cierto, el germen de todos estos movimientos trumpistas por un sitio, mileístas por otro, bolsonaristas por otro. Es decir, toda esa forma de pensar tiene asiento o conexión con la iglesia evangélica, ¿no? ¿Con qué me quedo? Pues con tres cosas. Primero, con el legado de las migraciones. No me cabe duda de que León XIV va a ser un ariete contra las políticas migratorias de Estados Unidos y por extensión de toda la injusticia que vemos en el planeta. Apostaría a que si no va a Lampedusa como Francisco en su primer viaje, quizás decida ir a un sitio cercano de Italia donde la tragedia de la inmigración sea tan evidente, tan visible y tan clara, ¿no? Lo segundo que yo creo que vamos a ver es un mantenimiento del discurso contra los negacionistas del cambio climático. Uh-huh. Ahora está de moda no pasar de la revolución verde y todo está mal y lo nuclear todo horrible, etcétera. Bueno, lo que vamos a ver es un papa que dice, bueno, si no cuidamos la casa común, difícilmente podremos sobrevivir. Y tiene capacidad de influencia en la conversación pública. Y termino con una tercera idea, que es la revisión de los acuerdos con China, ¿no? Este es un tema interesante que nos va a hacer pensar de qué manera la Iglesia Católica es capaz de crecer y de tener respeto por parte del gigante chino en un momento tan complicado. Quizás ese acuerdo fue lo que le ha costado el puesto a Pietro Parolin, que decíamos que era el gran candidato, el secretario de Estado, el favorito de los italianos, pero no. Yo creo, y concluyo ya con esto, que este Papa refleja bien lo que es este mundo en el que vivimos, un mundo post-occidental, donde las voces distintas no necesariamente significa que vengan de Argentina, sino no centradas en Europa y en Italia, sí, piden su espacio para poder lanzar un proyecto nuevo, distinto, generar influencia. Estamos, yo creo que de enhorabuena, porque es interesante este mix de continuidad y también de innovación. Música que nos pone muy en ese tipo de ambiente y bueno, también desde el ámbito de tu competencia y de tu conocimiento se puede y se debe hacer, Pedro Antonio, algún tipo de análisis sobre lo acontecido en Roma, en el Vaticano en los últimos días. Sí, la verdad es que este Ubicaritas, que es un motete de Duguflé, pues rememorando pues cantos gregorianos, además que yo he cantado muchas veces, me recuerda a mis viejos tiempos de corista, fíjate, inspira la esencia agustiniana del Papa, porque al final, como decía San Agustín,
ten amor y haz lo que quieras. Bueno, pues en el fondo yo creo que esa esencia de un papa que, según le he ido analizando, me ha ido gustando más. Es un papa preparado, que habla idiomas, perfecto para un mundo internacional en el que te tienes que mover con soltura. Es el ejemplo fantástico de mestizaje, ¿no? Es decir, norteamericano, pero que es peruano y que habla español perfectamente, porque ha vivido 40 años, más años en Perú quizá que en Estados Unidos, con una familia, con unos ancestros pues franco-españoles, italianos. Es decir, es la perfecta simbiosis de lo que tantas veces hemos reivindicado con Juan Luis en el programa, de las grandes aportaciones que tiene el mestizaje bien entendido, ¿no? Y que rompe contra todo lo que estamos viendo actualmente. Además, que yo creo que va efectivamente a mantener ese pulso fuerte con una política social porque la Iglesia es imprescindible en un momento tan complicado de falta de credo. La Iglesia tiene que ser el adalid de los temas sociales. Y que además, y juntado con el tema de la inmigración, que lo lleva pues en su propia presencia, ¿no? Todas esas bondades que parece que ahora nos estamos olvidando de ellas. Y en el mundo económico, todo lo que la inmigración ha aportado al crecimiento, bueno, pues ese papa lo lleva in person, ¿no? Y yo creo, bueno, pues no sé qué influencia tendrá en el mundo de la política. No es fácil para una persona como yo, que se mueve en el mundo del economista, hablar de un papa, ¿no? Pero lo cierto es que los grandes temas que están sobre la mesa, inmigración, crecimiento, flujos, elementos sociales, mantenimiento de esta cápsula espacial que es la Tierra, en la que vivimos todos, y si la estropeamos para todos. Yo creo que tener un líder espiritual que crea en ello y que de alguna manera sea otro aldabonazo para los ciudadanos en este momento de conflicto, yo creo que está muy bien. Y sobre todo, y por último, este Ubi Caritas transmite paz. Es como el Dona Nobis Pacem, ¿no? Que os doy la paz. Necesitamos algo que genere tranquilidad y sosiego. Sí. Es que la palabra guerra en todas sus vertientes está por todos los sitios. Que de pronto aparezca una persona que es una autoridad, sin ninguna duda, que transmita y que defienda y que pues represente la paz, lo necesitamos como agua de mayo, ¿no? Entonces vamos a ver qué juego puede dar y en qué medida un papa de Roma, con todas estas connotaciones, puede aportarnos un poquito de luz. Se nos va a quedar en el tintero los sudores fríos del nuevo canciller alemán hace unos días, y todo este pulso en relación con posibles negociaciones, ataques y contraataques, propuestas y contrapropuestas, en relación, decía, con posibles altos el fuego y o negociaciones entre Rusia y Ucrania. No tiene pinta de que vayan a cristalizar o a fructificar. Pero hay otro conflicto en ciernes que nos sirve hoy también para la recomendación cultural. रामटलस पेड़ पे नहीं उगते, प्यार से, मेहनत से, लगन से। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों का काफी निराशाजनक देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। Empiezan también en India y Pakistán. No sé si al final, Juan Luis, han llegado a algún tipo de acuerdo para dejar de agredirse, pero aquello, no sé, pinta feo, y esto enlaza con nuestra recomendación cultural de hoy. Hola. Manfredi en Costa Rica nos ha abandonado, se ha caído la comunicación. Bueno, pues nada, ¿tú qué has pensado, Pedro Antonio, cuando viste India, Pakistán, dos potencias nucleares también con Cachemira de por medio a petardazo limpio? Pues mira, que todo se contagia menos la hermosura, ¿no? Y parece mentira que no nos es suficiente con los dos conflictos abiertos, que no hay forma de cerrar, que pensamos que Donald Trump en un par de días lo iba a resolver y no es así, sino que se abre un nuevo conflicto en Asia, que es una zona caliente y problemática, ¿no? Entre dos pues países, como tú bien dices, que pues tienen su botón rojo, ¿no? Claro. La verdad es que ojalá cambiemos los ánimos, porque solamente nos faltaría que esta nueva crisis enturbiara más el entorno problemático en que vivimos. Sí, sí. Juan Luis, reapareciste, tienes 15 segundos para contarme esta recomendación cultural, si sigues por ahí. Aquí estoy, no sé qué pasó, pues sí. Yo no me he movido de la silla. Mira, rápidamente te cuento que es una peli que vamos a poner de la historia de un deportista de algo parecido a wrestling, sí, o lucha libre. India es el deportista más famoso del país.
indio, evidentemente, y es la industria, la del cine de Bollywood, la más importante del planeta, por encima de Hollywood y de cualquier otra. Os la dejo ahí que vais a sorprenderos, digámoslo así. Bueno, gracias. Pásalo bien en Costa Rica. Juan Luis, un abrazo. Así sea, gracias. Pedro Antonio, muchas gracias. Un abrazo, buena semana. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo fuerte.